estudiante es un ser reflexivo, pensante, crítico. En donde logramos ya conseguir un consenso general del movimiento estudiantil frente a los acuerdos políticos que contiene este articulado, esta nueva ley de educación alternativa. La educación superior debe ser un derecho fundamental de la sociedad colombiana, es decir, quien quiera, por vocación, acceder al sistema de educación superior debe poder hacerlo sin condicionamiento a su ubicación geográfica o a su capacidad económica o a su identidad étnica. Hay que cambiar de paradigma. Hoy en día hay un debate entre dos modelos de educación, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Un modelo de educación que plantea la educación como una mercancía que se compra y se vende, que puede generar lucro, que puede ser prestada por agentes privados y que sus productos últimos, digámoslo así, están vinculados directamente con la empresa privada. El conocimiento dejó de ser un bien de la sociedad colombiana para pasar a ser un bien de quien puede financiarlo. Otro modelo de educación, que es el que estamos rescatando nosotros, es el del derecho a la educación, el derecho fundamental que tienen todas las personas a educarse y a dignificarse como personas a través de la educación. Este modelo de educación como derecho implica que, primero, la educación nunca será un sujeto de lucro, un sujeto de negocio. Siempre va a ser un bien común que no es susceptible de ser privatizado, que no es susceptible de generar lucro y que sus productos últimos servirán al grueso de la sociedad. Hemos dicho también que la educación superior debe ser un bien común. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento que se produce, que se crea, que se reproduce en las universidades debe ser de disfrute público de la gente y no debe ser una iniciativa privada o debe estar alejado de la gente. No nos apartamos de que la universidad le resuelva los problemas a las empresas, obviamente lo debe hacer, pero más allá de eso, su función social y su fin último es ayudarle a la sociedad a solucionar sus problemas, mucho más en esta sociedad que tiene tantos problemas políticos, económicos, culturales, sociales, de muchas índoles. Las universidades deben ser un escenario en donde el país se piense a sí mismo y en ese sentido la democracia es fundamental en términos de la formación y de la construcción de propuestas para este país. Debemos apelar a la idea de que la universidad sea un laboratorio de la sociedad, que sea la conciencia crítica de la nación y que a partir de la crítica basada en la academia y en la rigurosidad podamos hacer realmente transformaciones en nuestra sociedad. Al interior de las instituciones de educación superior se debe garantizar un cogobierno universitario en donde los distintos estamentos decidan los rumbos de las universidades de acuerdo a las necesidades de esas mismas comunidades y en un diálogo permanente con la sociedad colombiana. Apelamos a la responsabilidad del Estado para garantizársela a la mayor cantidad de gente posible, ¿cierto? La MANE no está planteando en este momento acabar con las universidades privadas, como lo ha dicho mucha gente. Creemos que evidentemente hay que fortalecer muchísimo el sistema público de educación superior como el sustento del derecho a la educación, pero somos conscientes que de un día para otro no se podrá hacer esa cuestión. Por lo tanto, planteamos un régimen progresivo en donde las universidades privadas tienen un factor importante de ayudarle al Estado a garantizar ese derecho a la educación, pero deben estar reguladas en el marco de que están prestando no solamente un servicio público, sino un derecho fundamental. Entonces ahí no hay lugar al lucro, ahí hay una regulación en las universidades privadas frente al aumento de las matrículas. Otro elemento fundamental es la financiación. Sin una financiación adecuada y completa a las instituciones de educación superior pública, estas no podrán cumplir sus propósitos misionales. Y en ese sentido le exigimos al Estado una completa financiación a las instituciones de educación superior, de tal manera que sea una educación que permita la democracia, que permita la soberanía, que permita la paz. También creemos que se debe retomar el tema del bienestar universitario. El bienestar universitario no es un capricho, es una necesidad del estudiantado tener alimentación, tener transporte, tener seguridad, tener recreación, tener cultura para poder estar dispuestos de la mejor manera al proceso pedagógico. Una redimensión de la calidad educativa. Creemos que la calidad no debe medirse
con base en estándares mercantiles, en estándares de mercado básicamente, sino que debe ser entendida como la pertinencia social del conocimiento. Planteamos un nuevo régimen del ICETEX en donde no sea un banco que básicamente dañe la economía familiar de las personas, sino que se constituya en una cuestión que realmente le ayuda a los estudiantes. La gratuidad de la educación superior, que creemos que no solamente es posible ni obligatoria para los estados colombianos, sino que realmente es necesaria para avanzar hacia mayores niveles de equidad y de igualdad en nuestras universidades. Hoy por hoy el Estado colombiano solamente invierte 2.2 billones de pesos para la educación superior. 40 billones de pesos al año al pago de la deuda. Casi 20 billones de pesos al pago del gasto militar. ¡A la guerra hacia la educación! ¡A la guerra hacia la educación! Sí es posible hoy hablar de gratuidad en la educación superior, una gratuidad que también es progresiva, que no estamos diciendo que sea de un día para otro, pero que supone elementos adicionales a la matrícula cero. Es decir, para nosotros gratuidad no es solamente que no se pague matrícula, tiene que ver con mayores recursos para inversión, tiene que ver con mayores recursos para infraestructura, con mayor calidad educativa. Yo diría que este año no hemos tenido fines de semana, o sea, nosotros tenemos una reunión prácticamente todos los fines de semana. El año pasado fue muy parecido. Las reuniones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil son reuniones que fácilmente pueden empezar a las 8 o 9 de la mañana y terminar a la 1 o a las 2 de la mañana. A nosotros nadie nos paga, a nosotros no tenemos un órgano que nos esté financiando, y esto viene más bien es del esfuerzo propio del estudiantado. El 28 y 29 de agosto vamos a reunirnos nacionalmente como Mesa Amplia Nacional Estudiantil para sancionar nuestro proyecto de ley y entregárselo a la sociedad colombiana. Lo que pretendemos hacer es un gran diálogo nacional de la educación superior, es decir, nosotros no pretendemos llevar esta ley al Congreso únicamente, porque primero no nos dan mayores garantías para evidenciar que tengamos una incidencia en la consecución de esa nueva ley de educación superior, pero además de eso el gobierno nacional tiene el 90% de los votos en el Congreso de la República, lo cual implicaría que si nosotros presentamos esa ley, la ley que termine saliendo de ese espacio va a ser completamente distinta a la que nosotros estamos planteando. En Colombia, un estudiante falleció luego de que explotara un artefacto de fabricación casera que presuntamente llevaba consigo durante la jornada de marchas estudiantiles que se cumplió este miércoles. Este país que se llama República, que supuestamente es democrático, lo cierto es que los espacios para expresar una opinión disidente, una opinión crítica, son muy escasos. Afortunadamente durante el 2011 contamos con una alcaldía que estuvo muy cercana a los intereses de los estudiantes, y las movilizaciones fueron un éxito. Los estudiantes hacíamos un compromiso de autocontrol, y la alcaldía también, en cabeza de Clara López, recuerdo, se comprometía a hacer un compromiso de retirar las fuerzas antidisturbios para que no se presentaran choques. Además del caso de Carolina, sí hemos denunciado las agresiones de la policía frente a los estudiantes universitarios. Hemos visto a lo largo de estos años que las universidades siguen militarizadas, que frente a la movilización no hay garantías, que los estudiantes siguen siendo fuertemente atacados por el Estado y por sus fuerzas policiales, y permanentemente estamos en un ejercicio de denuncia frente a esos actos eminentemente antidemocráticos. Tenemos un compañero que es vocero nacional de la MANE, que digamos, no la persecución típica de la amenaza, tenemos que decir típica tristemente porque así es, sino que buscan es por otro lado cómo empapelarlo, por ejemplo. Entonces, si él está en una actividad de protesta, entonces lo coge el policía y para adentro, y judicialización, y eso nos tratan a nosotros como si fuéramos los peores criminales. El 28 y el 29 de agosto nos reuniremos y haremos una gran movilización nacional
sancionando nuestra ley de educación superior y entregándosela a la sociedad colombiana. Ya hemos logrado posicionar el debate de la educación en casi todas las esferas de Colombia. Hay que seguir construyendo eso. Nosotros tenemos una propuesta supremamente profunda y estructural. No esperamos que el problema de la educación se solucione en un fin de semana o en una reunión. Creo en una educación en donde se le den múltiples herramientas críticas a los estudiantes y que tengan la capacidad de consolidar su autonomía de pensamiento. Tienen un desafío los jóvenes mismos, de que su movimiento no sea capturado por los mamertos carretudos de toda la vida. Tiene un desafío también el movimiento estudiantil en por supuesto, presentarle una sólida propuesta al gobierno. Porque el gobierno del presidente Santos tiene aquí una responsabilidad, presentar una propuesta de educación pública que no esté capturada por la idea de privatización. Mi sueño en la educación, que ojalá todos los jóvenes, todos los niños, todos quienes necesitan de la educación tengan acceso a ella sin pagar, porque el Estado está obligado a financiar, promover y desarrollar la educación como un derecho.